Existe una batalla silenciosa que se libra cada mañana, mucho antes de que el sol despunte o de que el primer compromiso del día reclame tu atención frenética. Es la batalla de la voluntad, el terreno donde se decide si serás el arquitecto de tu destino o simplemente un náufrago de tus impulsos. Te encuentras en este punto de tu caminar donde ya sabes qué es lo correcto, tienes el mapa en la mano y has sanado gran parte de las heridas del pasado, pero sientes que te falta el motor interno. Es esa angustia de la voluntad fragmentada, el sentimiento de que tu espíritu está dispuesto, pero tu resolución se deshace como sal en el agua ante el menor obstáculo o distracción. Sabes que deberías levantarte a orar, pero el cuerpo pesa como si estuviera anclado a la tierra. Sabes que deberías responder con gracia ante la provocación, pero el impulso primario te gana la partida. Sabes que tienes un proyecto que honra a Dios, pero la postergación te seduce con su promesa de alivio temporal. Es la fatiga de ser un espectador de tus propios ideales, el miedo paralizante a convertirte en alguien que habla mucho de fe, pero que no tiene la fuerza estructural para encarnarla en acciones concretas y sostenidas. Esa debilidad del quiero pero no puedo es lo que hoy tiene tu alma estancada en una mediocridad que te duele profundamente porque sabes que fuiste diseñado para la gloria. Es muy importante que hoy, en medio de esta lucha interna que nadie más ve, dejes de castigarte con la etiqueta simplista de perezoso o inconstante. Quiero que sepas que la voluntad no es un rasgo de personalidad fijo con el que se nace o no. Es un músculo espiritual que se entrena en el gimnasio de la obediencia invisible. Si hoy sientes que tu sí a Dios es débil, quiero decirte que no es porque no lo ames, sino porque tu voluntad ha sido desgastada por 1000 pequeñas claudicaciones ante el ego, la comodidad y el ruido digital. No eres un fracasado por sentir que te falta fuerza de voluntad. Eres un ser humano cuya determinación ha sido bombardeada por una cultura que premia lo instantáneo sobre lo valioso y lo fácil sobre lo íntegro. Es normal que la carne se resista a la disciplina de la cruz, pero hoy quiero invitarte a que dejes de intentar echarle ganas por tu propia cuenta apoyado en tu frágil psicología humana y empieces a conectar tu voluntad a una fuente eterna que no conoce el cansancio ni la sombra de variación. Vamos a descubrir que existe un secreto antiguo que transforma la fragilidad del deseo en la firmeza del decreto divino. Para entender cómo fortalecer tu determinación, tenemos que mirar a un hombre que caminó por un desierto, lleno de quejas, escasez y gigantes, y que sin embargo, 45 años después de su primera gran prueba, seguía teniendo la misma fuerza en su voluntad que el primer día. Me refiero a Caleb, cuando los otros 10 espías volvieron del reconocimiento de la tierra con el corazón derretido por el miedo, viendo solo los muros inexpugnables y los guerreros de talla descomunal, Caleb vio algo completamente diferente. La Biblia dice que él tenía un espíritu diferente. No era que Caleb fuera ciego o que no viera a los gigantes. Es que su voluntad no estaba anclada en su propia fuerza física o en su capacidad estratégica, sino en la fidelidad absoluta de la palabra de Dios. Él no dijo, yo puedo. Él declaró, Jehová está con nosotros. Nules temáis. Esa es la esencia de la voluntad bíblica. No es el poder del yo quiero, sino el poder del él dijo. Caleb no se jubiló de su propósito, ni se rindió ante la monotonía del desierto, porque su voluntad estaba entrenada en la disciplina diaria de creer por encima de lo que sentía. Esta historia nos enseña que tu voluntad se fortalece, no cuando te enfocas maníacamente en tu propia autodisciplina, sino cuando te enfocas en la magnitud y el carácter de quien te hizo la promesa. Esa fuerza interior que permite al ser humano dominarse a sí mismo, resistir la tentación de rendirse y ejecutar lo que es justo a pesar del dolor, el miedo o el cansancio extremo. Tiene una palabra maestra en hebreo que es tu fundamento, oyan gaviura. Se pronuncia exactamente así, angeburra. En nuestras Biblias la traducen frecuentemente como fortaleza, poder o valentía. Pero en la profundidad del pensamiento bíblico y la tradición de los sabios, la gaviura es específicamente la fuerza de la restricción, el poder de la disciplina y el límite sagrado. Es el poder de decir no a lo impulsivo y egoísta para poder decir un sí atronador a lo eterno. En el pensamiento antiguo, un brei fuerchi, un gibor,
no es el que conquista una ciudad extranjera, sino el que conquista su propio espíritu. La gaviura es como el fuego controlado dentro de una caldera. Es la capacidad de canalizar toda tu energía vital hacia un solo objetivo sagrado sin permitir que se disperse en las mil distracciones banales que el mundo te ofrece. Vivir en la conciencia de la gaviura es entender que tu voluntad es el timón de tu vida y que un timón solo funciona si está conectado firmemente al eje inamovible de la verdad revelada. Vivir con la conciencia de la gaviura en este presente significa que dejas de ser una víctima de tus estados de ánimo fluctuantes y te conviertes en un habitante de tus convicciones más profundas. La verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que quieras en el momento que quieras, sino la fuerza de la voluntad para hacer lo que debes, incluso y especialmente cuando no tienes ganas de hacerlo. Imagina que tu voluntad es un dique. Si el dique es débil y está agrietado por la autocomplacencia, el agua de tu potencial se desparrama sin control y termina destruyendo todo a su paso. Pero si el dique es fuerte y tiene la gaviura de Dios, esa misma agua se convierte en una fuerza concentrada capaz de generar energía, luz y vida para miles de personas. Al practicar esta fortaleza de la restricción, descubres que la paz no viene de que el camino sea fácil, sino de saber que tú tienes el gobierno dado por Dios sobre tus propias reacciones y decisiones. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de negociar contigo mismo cada 5 minutos. Al decir, Señor, hoy recibo tu gaviura, estás declarando que tu voluntad ha sido injertada en la voluntad perfecta del Padre, y que ya no eres esclavo de tus apetitos, sino siervo de tu destino. Jesús es la gaviura de Dios encarnada en su máxima y más gloriosa expresión. El momento más grande de fuerza de voluntad en la historia del universo no ocurrió en un trono ni en un campo de batalla con espadas de bronce, sino en el silencio sudoroso y angustiante del huerto de Getsemaní. Allí, cuando cada fibra de su humanidad perfecta gritaba por evitar el dolor indescriptible de la copa, Jesús ejerció la gaviura definitiva al declarar: al no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese sí al diseño del Padre fue el acto de voluntad más poderoso jamás registrado en los anales del tiempo. Fue el sí que rompió las cadenas de la muerte para toda la humanidad. Jesús es quien hoy se acerca a tu debilidad recurrente y te ofrece su propia fuerza. Él es quien te asegura que su poder no se manifiesta en tu perfección, sino que se perfecciona precisamente en tu debilidad reconocida. Tener a Jesús es saber que no tienes que fabricar tu propia disciplina desde cero, sino que puedes beber de su victoria en la cruz. Cristo es el que te regala la capacidad sobrenatural de permanecer firme cuando todos los demás huyen ante la presión. Él es tu fortaleza, tu capitán, y el que sostiene tu mano firme sobre el arado cuando el surco se vuelve duro. Para activar esta gaviura en nuestra voluntad hoy mismo, debemos empezar por el entrenamiento de lo pequeño. No esperes a una gran crisis existencial para empezar a ejercer tu voluntad. Empieza hoy con microactos de disciplina sagrada. Decide levantarte solo 10 minutos antes de lo habitual para entregar tu primer pensamiento al cielo, o decide no mirar el teléfono móvil en la primera hora de tu jornada, o elige conscientemente no participar en una conversación de queja o crítica. Estos pequeños no a la carne son las pesas invisibles que desarrollan el músculo de tu voluntad espiritual. Cuando llegue el gigante en tu camino, tu voluntad no temblará porque se entrenó en la oscuridad de lo invisible. La paz es el resultado de saber que, por la gracia de Dios, tú gobiernas sobre tus impulsos y no tus impulsos sobre ti. En segundo lugar, sustituye el lenguaje de la obligación por el lenguaje de la elección soberana. El lenguaje del esclavo es el tengo que. El lenguaje del Hijo de Dios es la voluntad libre. Hoy, deja de decirte tengo que trabajar o tengo que ser amable. Empieza a decir: elijo honrar a Dios con mi excelencia en el trabajo, o elijo caminar en la gracia del Espíritu al hablar con los demás. Al cambiar tu lenguaje interno, estás activando la gaviura en tu psique y reclamando tu poder de elección redimido por Cristo. La voluntad fuerte nace de la conciencia de la libertad que ya tienes. La fatiga desaparece cuando el deber seco se convierte en un acto voluntario de amor y adoración. Finalmente, visualiza la recompensa de la permanencia. Caleb no se quedaba mirando la altura de los gigantes. Él miraba la extensión de la tierra que fluía leche y miel.
la herencia que Dios le había prometido. Cuando sientas que tu voluntad flaquea ante la monotonía o el esfuerzo, no te quedes mirando el sudor del momento. Mira el fruto eterno de la obediencia, mira la paz que inundará tu casa después de haber sido fiel. Mira el carácter inquebrantable que se está forjando en ti a través de la resistencia. Mira la sonrisa de aprobación de tu Padre Celestial. La gaviura se alimenta de la esperanza activa. Entra en tu día sabiendo que cada vez que vences tu propia inercia, estás ganando un territorio espiritual que nadie, absolutamente nadie, te podrá quitar jamás. Hoy quiero hablarle directamente a tu espíritu que se siente flojo y a tu corazón que siente que ha perdido el filo de la determinación necesaria para el propósito. En el nombre de Jesús, el que es fuerte y valiente, el que nunca retrocede, declaramos que el espíritu de doble ánimo, de inconstancia, crónica y de pereza espiritual se rompe sobre tu vida ahora mismo por el poder de la palabra. Declaramos que recibes una unción fresca de gavura, una fuerza sobrenatural que penetra en tus huesos y en tu mente, devolviéndote la capacidad de decir sí y sostenerlo en el tiempo, y de decir no y mantenerlo frente a cualquier tentación. Recibes hoy el regalo de la resolución divina, esa paz que viene de saber que tu voluntad finita está perfectamente alineada con el trono eterno de Dios. Respira profundo, llena tus pulmones de vida y deja que esta fortaleza sea tu motor en este nuevo tramo del camino. No eres una caña frágil sacudida por el viento de las circunstancias o de tus sentimientos. Eres un roble de justicia plantado firmemente para la gloria del Señor. El camino puede ser empinado y el sol puede arder, pero tu voluntad es de acero, porque ha sido forjada en la presencia misma del Altísimo. Camina hoy con la frente en alto, con la sencillez de quien sabe que su mayo ere victoria no es externa, sino el dominio propio otorgado por el Espíritu Santo. Eres fuerte en Él, eres constante por su gracia inmerecida y estás bajo una protección que asegura que no desmayarás antes de ver la promesa cumplida. Descansa en su poder omnipotente, descansa en tu gaviura,